acerca de el quehacer de los alumnos de filosofía. Quehacer de los estudiantes, su día a día. Bien, yo antes tenía una concepción como media errónea tal vez, porque ahorita creo que los estudiantes de filosofía se enfocan a ver como el pensamiento y las artes desde un lado tanto científico como religioso, porque igual, por ejemplo, me he encontrado muchos maestros de filosofía que son sacerdotes, que de repente yo decía, ay, se contraponen muchísimo, ¿no? Porque es como el pensamiento y la ciencia y cosas así. Entonces, al encontrar maestros que sean sacerdotes, de repente es como de, bueno, igual sí le meten mucho. Igual yo tenía la idea que todos los de filosofía eran ateos o súper tirándole a la religión, ¿no? Y no es así, sea la religión que profesen en general, porque me he encontrado profes que son judíos y cosas así, de filosofía, que se me hace interesante, que digo, bueno, mira, al final de cuentas sí lo están viendo como por todos los lados posibles. No sé, igual yo también pasé mucho tiempo en el jardín cuando estaba aquí estudiando, pero creo que pierden demasiado tiempo en el cotorreo y en no sé, en la experimentación de sustancias y en esas ondas. Deberían leer un poquito más, ¿no? Pues yo pienso que hay por dos partes. Está la parte en la que hay estudiantes muy aplicados y que sí estudian mucho y que se empeñan en lo que están haciendo y están enfocados en su carrera y que de verdad están viendo un futuro porque la quieren desempeñar bien. Pero hay otros que se la pasan nada más en el desmadre y bueno, hablando del departamento de filosofía sabemos que se la pasan en drogas, en fiesta. Entonces yo creo que estudiar filosofía no está mal para nada, porque es una carrera de mucho respetarse, es una carrera muy compleja, muy complicada, pero también deberán tomárselo un poco más en serio. Pues la verdad es como algo creo que muy generalizado. Toda la gente piensa que los de filosofía son personas que se la pasan así como tipo en las drogas y viajando y que todo es como que súper relax. Entonces, no sé, mucha gente hasta no les llega a ver seriedad, pues, o sea, como que dice, son de filosofía, o sea, son drogos o algo así, aunque no es como que algo global, no es como que todos sean así, pero a lo mejor esos aspectos los han dejado marcados. Entiendo que drogarse con marihuana te puede producir el efecto de pues divagar de algún modo para la carrera, ¿no? Pero hay un límite, tampoco es excederse. Yo he visto a alumnos que sí se motivan mucho y de repente escucho las pláticas que tienen y así. Yo digo, bueno, no sé si realmente lo hacen por estar fanfarroneando o realmente lo hacen así. Seré generalizar al decirte sí lo hacen o no lo hacen, pero yo las personas que he visto que de repente vienen y me compran aquí, sí, tengo maestros que vienen y comen aquí todos los días y se ponen a platicar y llegan alumnos, o sea, como ustedes llegan y, oiga maestro, y lo sientan y sí, se ponen a tener sus discusiones filosóficas. Igual digo, bueno, está chido, porque creo que no me ha tocado verlo con ninguna otra carrera. Me ha tocado ver que dan clases, pero no me ha tocado ver que los maestros están ahí, maestro, fíjese que el otro día estaba pensando sobre la inmortalidad del cangrejo y cosas así. Y que los maestros les den la guía como para seguir abordando en el tema y seguirlo profundizando. Exacto, fuera de clase. ¿Para qué crees tú que sirve la filosofía? Yo creo que es una ciencia que nos ayuda como a estudiar más a fondo diversos temas y nos ayuda a preguntarnos el porqué de las diversas situaciones y pensar más que nada los contextos diversos. Bueno, pues actualmente a la filosofía se le han quitado muchos de los ámbitos que anteriormente tenía, pues de la que se ocupaba, pero pues creo que ahorita se encarga mucho más del ámbito de la metafísica y todo, pero a uno como persona le sirve pues para tratar de imaginarse su lugar en el universo, tratar de encontrarle un sentido tal vez a la vida y a todo. Eso es para lo que me sirve a mí en lo personal. Bueno, pues como decimos nosotros, para entender y decir que gozamos de buena sabiduría, lo mejor analizar las causas, la problemática social, sobre todo la contemporánea. ¿Y cuál crees que sea tú la importancia que tiene la filosofía en la actualidad? Pues creo que tiene la misma importancia que la religión, la filosofía. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita ya con personas que casi no creen en la religión, que con el simple hecho de que tengan una filosofía, pues los ayuda a veces a seguir como un rumbo o ser fieles a algo por convicción. Bueno, yo creo que actualmente es muy importante, sobre todo para las generaciones que van entrando,
ya que tenemos como esa espinita de saber y de preguntar las cosas. Entonces, mientras más razonamiento tenemos, más allegados, por así decirlo, estamos a este tipo de ciencias. Bueno, pues como ya dije, nos ayuda mucho a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno, tal vez cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es muy importante para mí. Pues la importancia es sobre todo a nosotros darnos a entender que estamos en un país muy vulnerable, con una sociedad con un libertinaje propio y exclusivo que le hemos dado nosotros como padres a los muchachos. De antemano podemos resaltar que cada quien tiene su filosofía de vida, ¿no? Tenemos el placer de hablar sobre el tema del alma visto desde la concepción antigua aristotélica retomada por el filósofo Fray Alonso de la Veracruz. Él retoma ciertos puntos importantes que marcan como ciertas pautas al momento de hablar sobre el alma. Una de ellas es que el alma es forma del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar del alma sin hablar del cuerpo. Sin embargo, no podemos tampoco hacer una reducción, ya que alma no es lo mismo que cuerpo, sino su movimiento, que vendría a constituir un acto en potencia. Por eso Fray Alonso habla sobre 5 potencias sobre el alma, que son la vegetativa, la sensitiva, la afectiva, el movimiento local y la intelección. Estas 5 potencias tenemos que entenderlas desde una perspectiva en la que se considera el alma como una sustancia que se manifiesta a través de ciertos accidentes, los cuales nos pueden conducir a un conocimiento ya sea distinto del alma, a un conocimiento confuso. El conocimiento distinto del alma tendría en este sentido que considerar los accidentes propios, los que pertenecen a una especie, mientras que los accidentes comunes pertenecen a varias especies. Por lo tanto, tenemos que partir de lo general hacia lo particular para poder tener una noción más clara y distinta sobre lo que es el alma vista como una sustancia, por lo cual nos conducimos a conocimientos más específicos que son de primer término, accidentes propios de una especie de primer término y accidentes propios de una especie que son individuales. Esto nos hace poder hacer distinciones más claras entre las diferentes formas que tiene el alma. El autor retoma 3 puntos desde la filosofía de Aristóteles, que vendría a considerar el alma como forma del cuerpo vegetativo, como forma del cuerpo animal y como forma del cuerpo racional, los cuales poseen una serie de operaciones vitales que se refieren a la forma en la que el cuerpo, visto como sujeto, se relaciona con los objetos externos. Aquí es necesario como enfocar que las 3 formas del alma no son excluyentes, sino incluyentes y en forma ascendente. Quiere decir que el alma vegetativa es el inicio de la forma del alma, después vendría a constituir el alma animal como algo que constituye las operaciones vitales, incluye las operaciones vitales del alma vegetativa, y finalmente el alma racional como un todo que tiene cualidades vegetativas, cualidades animales y cualidades racionales. Es importante mencionar que la consideración de los accidentes para llegar a un conocimiento distinto de la sustancia no puede descartar el hecho de que el conocimiento pasa a través de los sentidos. Sin embargo, aquí se hace nuevamente
una nueva distinción o separación conceptual que vendría a ser la de los sentidos externos y los sentidos internos. Los sentidos externos son aquellos a los cuales nosotros estamos familiarizados cotidianamente, que son la vista, el tacto, el gusto, el olfato, mientras que los sentidos internos pertenecen a un grado superior de entendimiento que se derivan en estos puntos. Son sentido común, fantasía o imaginación, estimación o cogitación y finalmente la memoria. Aristóteles decía que era el acto primero sustancial, dador de vida. Nos distingue de los seres inanimados. Un ejemplo que yo podría darles de un ser inanimado sería una piedra. Lo comparten los seres vivos, como ya lo dije. Entre ellos están las plantas, los animales y el hombre. Yo me voy a enfocar más que nada en las plantas. En las plantas, como tal, tienen el principio vital. ¿Cuál es ese principio vital? Lo despliegan las potencias, y las plantas tienen como tal un cuerpo orgánico que lo utilizan como una especie de instrumento para llevar a cabo este despliegue de potencias, el cual consiste en la nutrición, la reproducción y el movimiento local intrínseco. La nutrición pues básicamente consiste en la absorción de los nutrientes por parte del vegetal, que a su vez pues se tiene que reproducir. Este movimiento local intrínseco es básicamente propio de la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como tal es propio de sí. En las plantas, por ejemplo, las plantas no pueden desplazarse de un lugar hacia otro para conseguir su alimento. Tiene que ser a base de movimientos que desarrolla, por ejemplo, un girasol, que tiene que hacer estos especie de movimientos para obtener energía y los nutrientes necesarios para poder reproducirse. Desarrollan estas funciones vitales para crecer, producir el fruto y después morir. Con esto se regulan las actividades biológicas, porque se tienen que reproducir para perpetuarse, porque si no pues se extinguirían y no existirían. No poseen como tal conocimiento interno y externo. A su vez las plantas manifiestan la vida a través de sus ramas y raíces, de su forma, porque pues a través de las raíces obtienen los nutrientes y como tal pues las ramas crecerían y se llevaría a cabo este proceso que ya les expliqué. Con esto vendrían las potencias, que vendría siendo la digestiva, que es todo el proceso en sí, la incitativa, que sería la estimulación, aparte de del tropismo, que el tropismo es la estimulación de los agentes exteriores, como podría ser el agua, el viento, el sol, etc. La retentiva, que esta retiene como tal el alimento para después posteriormente expulsarlo. Aristóteles como tal dice que a través de su forma, de la forma como tal de la planta, que le da a su vez el ser, y este ser por la forma de la planta como tal pues se le tiene que considerar, o se le debería de considerar como que si tiene una alma. Ahora vamos a seguir esta línea del pensamiento aristotélico y nos ubicamos en el segundo estadio o la segunda forma del alma, conocida como el alma sensitiva, que pertenece a los animales. Para comenzar podemos recapitular con todo lo que hemos hablado sobre Aristóteles. Según Aristóteles, el alma es este principio de vida, es esta entelequia del cuerpo natural dotado con la capacidad de vivir, o la entelequia primera de todo cuerpo natural organizado. Ya hemos visto que la forma más inferior o más simple del alma es el alma vegetal o el alma vegetativa. Ahora tenemos una forma que se considera como superior y viene siendo el alma animal.
Pero ¿en qué se diferencia o qué es lo que nos permite determinar que los animales son distintos a las plantas y guardan una semejanza gradual con nosotros? Pues se trata de la sensibilidad. Nos recuerda Alonso de la Veracruz que el alma sensitiva es el principio de la sensación y es la sensación la que posiciona a los animales en un estrato superior dentro del conocimiento, por decirlo de alguna manera. En todos los animales, así sean las especies más inferiores dentro de la zoología, se encuentra esta capacidad de percibir sensaciones, esta sensibilidad propiamente dicho. Además, en los animales que están capacitados con el movimiento local, en ellos encontramos que también el alma sensitiva es el principio de la locomoción, es lo que les permite trasladarse de un sitio a otro en busca de bebida, de alimento, de refugio, de lo que les sea provechoso o de aquello que necesiten o hasta para huir de los peligros. Entonces tenemos que el alma sensitiva viene siendo la que ejerce estas dos primeras facultades, que es el principio de percepción sensible y el principio de locomoción. Ahora bien, sabemos que los animales tienen esa capacidad de influenciar de manera más universal que lo tienen las plantas, es decir, puesto que todo objeto puede influenciar de cierta manera a objetos ajenos a sí. Por ejemplo, cuando un animal mueve una piedra o cualquier otra cosa, sea por necesidad o por apetito natural. Esto es lo que se conoce como la modalidad sensitivo-motriz. En este punto es importante destacar que para Aristóteles los sentidos eran muy importantes dentro del alma sensitiva, sobre todo el sentido del tacto, que es lo que le permite al animal cuando toca sus alimentos reconocerlos como tales, y el sentido del gusto, que es lo que lleva al animal, por ejemplo, a reconocer lo que es alimento y lo atrae hacia ello o lo repele de lo que no es. Ahora, cuando hablamos de la potencia animal, los demás sentidos, según Aristóteles, no son estrictamente necesarios, pero también contribuyen al bienestar del animal. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que se ha dicho anteriormente, no es todo lo que se discute sobre el alma sensitiva. De hecho, según Alfonso de la Veracruz, para que el animal tenga una vida adecuada o perfecta, requiere además de percibir estas sensaciones cuando están presentes, percibirlas cuando están ausentes. Podríamos llegar a pensar que pareciera que los animales no llegan a inquirir si les hace falta algo o si alguna cosa no está presente, pero en la experiencia los animales parecen darse cuenta precisamente de que no les hace falta algo o están desprovistos de algo o simplemente necesitan de algo y actúan de acuerdo a ello. De aquí que se sostenga que hay un principio que lleva a los animales a almacenar esta información, estas especies, aun cuando el objeto no esté presente como tal. A este punto es entonces cuando entran las potencias del animal. Se reconocen 4 potencias: el sentido común, la potencia imaginativa, la potencia estimativa apreciativa, la facultad memorativa o memoria sensitiva. El sentido común es lo que permite reconocer cuando los objetos no están presentes. De cierta manera es lo que en el animal distingue entre los sentidos externos y los sentidos internos. La potencia imaginativa es la que retiene la información dada por el sentido común y los sentidos externos. La potencia estimativa apreciativa es la facultad del animal para estimar, apreciar o determinar lo que le es conveniente. En el hombre se encuentra desarrollada, tiene un grado de perfección mayor que en el animal. Y la facultad memorativa o la memoria sensitiva vendría siendo el lugar donde se encuentran todas esas especies transmitidas, y que en el hombre es lo que le permite una regresión o una apreciación de la información ya recaudada. ¿Cuáles son las razones por las que decidiste dedicarte específicamente a esta carrera? Esa es buena. A mí lo que principalmente me encaminó a esto es que siento yo que ellos requieren también un cuidado. O sea, que necesitan una atención y necesitan que alguien sepa cómo manejarlos, cómo tratarlos, cómo realmente cuidar lo que realmente ellos necesitan, porque ellos no tienen la facilidad de decirnos: oye, ¿sabes qué? Me duele aquí, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, me hace falta esto, oye, me maltrataron, oye, me hace falta esto. Eso es algo muy, muy importante, que no es tan fácil que nos puedan decir: oye, ¿sabes qué?
algo así pasa, o sea, no tienen esa capacidad de poder hacerlo con nosotros. ¿Tú crees que los animales tienen derechos? Sí, tienen derechos precisamente porque son seres vivos. Y creo yo que como seres razonables o como seres que tienen esa capacidad de razonar, pues bueno, tú sabes que como persona, ya sea cualquier especie, entonces ves a alguien indefenso y tiendes a protegerlo, ¿no? Entonces, si tienen ese derecho a vivir y tienen ese derecho a ser cuidados como especie y como seres vivos, ¿no? Los animales, por ejemplo, ¿qué clase de emociones ves en ellos? ¿Cuáles distingues? Bueno, realmente con el trabajo que yo tengo, yo he podido distinguir bastantes emociones. Yo sinceramente he distinguido desde miedo, amor tal cual, alegría, tristeza y hasta respuestas como de enojo, ¿no? O sea, simplemente de enojo o de enfado, también se enfadan de algunas ciertas cosas. Lo he visto en varias especies, no todas las especies son iguales, eso cabe destacar. No todas las especies que llegan aquí o que yo he llegado a tratar, porque hemos tratado infinidad de mascotas. Entonces, desde un perro que tiende a tener mucho más emociones que un gato, hasta un reptil, digamos, un camaleón. ¿Cómo te puede decir que está triste o feliz? Y hay varias formas que tú como veterinario tienes que identificar, pero sí se notan. Tienes que prestar mucha atención, pero sí se notan. ¿Tú crees o piensas que los animales son capaces de razonar? Sí, sobre todo, pues yo te puedo decir más o menos como las mascotas que tienen más contacto con nosotros como humanos, pues, porque tú los empiezas a identificar. Bueno, esta es mi mascota, esa es la mascota con la que yo convivo. Te das cuenta que los propietarios te dan cuenta de cómo se comportan y cómo tienden a modificar su entorno. O sea, yo puedo llegar así y un cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Mi erizo, ayer lo veía bien y ahorita ya lo noto decaidón, o lo noto así y todo esto y así, porque ellos se adaptan a un entorno en el que tú le proporcionas. O sea, sí razonan con lo que tienen, con los que les hacen falta y con lo que altera lo que normalmente están acostumbrados a hacer. Se razonan y sobre todo los perros tienen una tendencia a adaptarse. O sea, yo le puedo dar a un perro algún premio y es más fácil poderlo manejar y razonan mucho mejor, entienden qué es lo que va a pasar. Llegan aquí y cambian totalmente. Se van al hospital, cambian totalmente y se van a casa y cambian totalmente. Entonces es una capacidad que tú dices, ay, ¿cómo cambian tanto? Ah, pues es eso. ¿De qué manera crees que son similares o distintas las personas de los animales? Creo que ahí está como muy... Hay un desbalance un poquito muy porque somos especies distintas. No nos puedes comparar una especie, un canino, que es una especie canino, a un humano, no lo puedes comparar, porque no tienen la misma capacidad de desarrollo en el cerebro, porque sí tienen capacidad neurológica y todo, como las personas, pero no llegan a tener ese mismo alcance, simplemente con el hecho que no hablan, ¿no? Entonces con eso es bien distinto. Pero no sé si tú has visto que los perros tienden a adaptarse como si fuera un bebé. Es porque tú, como humano, les proporcionas todo eso. Entonces si tú le proporcionas esa capacidad de ser como un niño, imagínate qué tan adaptable es a ti. O sea, ¿por qué dicen que normalmente el perro se parece a su dueño? Es porque tú le proporcionas todo esto para que él sea así, ¿no? Entonces eso es lo que yo te comento, que pueden adaptarse de esa forma, sobre todo los perros porque son mucho más expresivos. Los gatos tienden a tener un temperamento un poquito más distinto, pero también llegan a adaptarse tanto que pueden parecerse o ser similares a ti. Sobre todo con esas cositas que te digo, ¿no? O sea, no pueden llegar a ser iguales porque cada especie avanza o evoluciona de manera distinta, ¿no? Así como nosotros que fuimos bien primitivos, pero pues bueno, a fin de cuentas ellos también han llegado a evolucionar, no a la misma velocidad, pero también evolucionan. ¿Tú crees que los animales solo actúan por instinto o son capaces de decidir? Sí deciden. Me ha tocado que sobre todo los perros son bien temperamentales, pueden decidir sobre lo que tú impones. Si no quieren algo o no les gusta algo, no puedes. Nos ha tocado aquí todo el tiempo. No hay especie, o sea, si él no quiere que tú lo manejes, no se va a dejar. Y sí, lo puedes someter, lo puedes hacer y deshacer y lo que tú quieras, pero no.
y hay cosas que ellos deciden. O sea, por ejemplo, no sé, perciben ciertas cosas, por ejemplo, el peligro. Si ellos deciden escapar de eso. ¿Por qué lo hacen? O sea, porque saben que viene algo así como tal. También tiene que ver algo con el instinto. Pero si de repente pueden ver, no sé, en un área muy primitiva, no sé, en la sabana o lo que sea, huyen del peligro, porque intentan protegerse. Pero también hay mascotas que son tan apegadas a nosotros que deciden abogar por su amigo, ¿no? Que es muy común, lo han visto en YouTube o en muchos videos así muy emocionales en los que deciden ayudarte a ti como humano, porque son tus amigos. Los animales tienden a ser muy emocionales. O sea, yo puedo decir que mi perro siempre va a estar ahí y siempre va a acompañarme y siempre me va a recibir alegre y siempre me va a recibir igual. Entonces, yo creo que esa parte todavía nos hace falta, ser un poquito más razonables en esa parte y tolerantes. Eso nos hace muchísima falta. Que sí, pues sí razonamos un montón, pero no hemos llegado a brincar ese punto, ¿no? Bueno, según el pensamiento aristotélico, que luego fue retomado por Alonso de la Veracruz, los seres se dividen de esa forma, siendo el ser humano el ser superior debido a que contiene en sí mismo la potencia de los otros seres, tanto del ser vegetal como del ser animal. Además, conteniendo lo que es la racionalidad, debido a un entendimiento y a una creatividad superiores que le permiten hacer cosas como la filosofía, la ciencia y el arte. Por otro lado, el pensamiento platónico pues únicamente estaba enfocado en la parte del alma racional, y él realizó una categorización de otros aspectos del alma. Vamos a revisarlos. Platón, en el diálogo del Fedón, narra cómo Sócrates está hablando acerca del alma y dice que ella está atrapada en el cuerpo de los hombres. De entre los hombres, los más virtuosos van a preferir, dice, la virtud, la perfección, la belleza divina y todas aquellas cosas que por tanto están más allá de la vida. Pero no por ello, advierte, deben escapar de la vida, ya que estamos dados al cuidado y a la enseñanza de los dioses, y si lo hiciéramos ellos se encolerizarían con nosotros, ya que deberían ser los dioses quienes decidan el momento preciso para sacarnos de esta jaula, y podamos, si somos merecedores y capaces, claro, seguirlos en su vuelo por el mundo de las ideas, en cuyo punto más alto, como si fuera una cúpula, uno se une con el movimiento circular de la esfera celeste y es llevado a contemplar las ideas desde el punto más alto, desde el mejor de los ángulos, desde donde se muestra la verdad tal y como es. Esto es posible para los dioses de forma cotidiana y para el alma humana es posible de forma excepcional. En el diálogo del Fedro, Sócrates narra la alegoría del carruaje alado para explicar la naturaleza del alma, en la que hay un conductor o un auriga montado sobre un carruaje alado por dos caballos, con naturalezas totalmente contrarias, que lo llevan por un viaje similar a la vida. Uno de los caballos ala hacia el cielo y es de fácil manejo. Se alimenta de lo bueno, lo bello, lo justo, lo sabio, lo inteligente, lo divino y cosas semejantes. El otro, por el contrario, ala hacia la tierra, es de difícil manejo y se alimenta de la mentira, la ignorancia, la injusticia, lo placentero para el cuerpo y cosas semejantes. El conductor, mediante la razón del entendimiento como si fueran las riendas, debe controlar y domesticar a ambos caballos, procurando que el bueno sea más fuerte, para que vayan hacia arriba, en un vuelo intelectual ascendente hasta las ideas eternas. También se puede entender como si el alma tuviera tres partes: la parte racional, que es la que reconoce lo verdadero y que está ubicada en el cerebro; la parte irascible, que reconoce lo bueno, lo justo, lo bello y tiende hacia ello, que corresponde al corazón; y la parte concupiscible, que reconoce lo placentero que hay en el mundo y además tiende hacia ello. Esta sería la parte del alma relacionada con el cuerpo. La calidad del alma de los hombres está determinada por la forma en la que alimentan su alma, con sus actos, palabras y pensamientos. Como vemos dentro de la filosofía platónica, el alma tiene estas dos cualidades: la de la voluntad, que por una parte es ascendente y por otra parte es descendente, y la del entendimiento, que posee la razón y por lo tanto posee la contemplación de ciertas ideas eternas. Pero para poder realizar este proceso de conocimiento de las ideas eternas, es necesario que el alma humana tenga la capacidad de recordar, es decir, la capacidad de reminiscencia. Esta reminiscencia, Platón recomienda que se lleve a cabo a través de un método que él llama el dialéctico.
La reminiscencia es la capacidad de toda alma humana de recordar las ideas eternas que ya ha contemplado a lo largo de su eterna existencia. Tales recuerdos de verdades eternas se llaman ideas innatas. La dialéctica en la filosofía de Platón es una especie de movimiento ascendente del alma con el pensamiento en búsqueda de una comprensión más universal de las ideas, que culminará en el conocimiento de las ideas eternas. Por otra parte, esta teoría de las ideas innatas ha servido como base para el desarrollo del pensamiento de ciertos autores, sobre todo en el ámbito del racionalismo y la teología. Por mencionar algunos, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, San Agustín y Santo Tomás de Aquino.